Evangelio de Juan, capítulo 5. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo en ese lugar, le preguntó: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Dígale: Señor, en esta mañana estoy aquí en la iglesia, quiero escuchar tu palabra, que tu palabra en mí se vuelva vida. Dígale: Señor, dígale, sé que estoy aquí con un propósito tuyo, que no es una coincidencia ni es simplemente una invitación más que acepté, sino que tú tienes un propósito. Dígale: dispongo mi mente, mi alma y mi corazón para que me hables. Espíritu Santo, tú tienes el control. Espíritu Santo, háblanos. Es tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Los que toman nota del mensaje, ¿qué es lo que quieres? Ese es el título del mensaje. ¿Qué es lo que quieres? Y es propicia la pregunta para este año que viene. ¿Qué quieres que pase en tu casa, en tu vida el año que viene? ¿Qué es lo que quieres? Y hay personas, o más bien es porque hay personas que se encuentran en situaciones difíciles. Hay gente que está viviendo situaciones muy difíciles, o que aún han pasado años, muchos años, viviendo situaciones difíciles, muchos años viviendo en condiciones difíciles. Pero a pesar de vivir en esas condiciones difíciles, hay gente que persevera, hay gente que lucha, hay gente que a pesar de las circunstancias está allí dándole y perseveran para ver qué tipo de solución encuentran y miran cómo solucionar sus problemas y crean estrategias humanas y aún muchas veces estrategias espirituales, pero de manera equivocada. Y a la postre mucha gente termina acostumbrándose a su manera de vivir o de existir. Gente que toda la vida ha luchado. Se encuentra unos ancianos que dicen: toda la vida he luchado, toda la vida he trabajado, toda la vida he procurado, pero nunca lo he alcanzado. Terminan acomodándose a su manera de vivir o a su manera de existir, porque desmayan, escúchame, al no alcanzar aquellas cosas que por año han buscado de manera insistente. Y este hombre que vemos aquí en la historia, dice la Biblia, que llevaba 38 años en la condición de paralítico. 38 años en una condición física limitada. Y por estar en esa condición, todos los que lo rodeaban tenían la misma condición de él.
Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Todo, dice el versículo 3, que en esto yacía una multitud. Imaginen la amistad del paralítico, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esa era el tipo de personas que rodeaba a este hombre. Porque dependiendo de tu condición, así mismo es la gente que te va a rodear. Escúchame. Si tú eres creyente, estarás rodeado de creyentes. Si tú eres un hermano de la iglesia, estarás rodeado de hermanos de la iglesia. Yo no sé si usted ha estado o ha participado, o más bien se ha movido por lugares donde hay habitantes de la calle. Pues lo que usted ve por allí son habitantes de la calle. Y entre ellos hablan, no sé si usted lo ha visto conversando. Bueno, conversan algo, pero lo ha visto conversando. Y si usted llega a un lugar donde hay prostitución, encuentra, es prostitución. O sea, el ambiente que rodea a la persona depende de lo que sea la persona. Y ese hombre era un hombre paralítico, 38 años. Y sus amistades eran cojos, ciegos y paralíticos. Era el tipo de amistades que tenía. Tienes que cuidar tus amistades. Escúchame, tu condición te acerca a uno o a otro lado. Este hombre paralítico estaba rodeado de personas con su misma característica. Los cristianos, la iglesia está rodeada de hermanos cristianos. Tus amistades deben de ser hermanos de la iglesia. Tus mejores amigos deben de ser de aquí a la iglesia. Tus mejores amigos, tus consejeros, las personas con las que te rodeas, deben de ser creyentes temerosos de Dios. Y aquí en el versículo 4 dice la Biblia que la razón por la cual eso estaba lleno de enfermos era porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. La Biblia no niega eso, parece que había un evento sobrenatural. La Biblia no lo niega. Juan no escribe diciendo, eso no. Parece que descendía un ángel de tiempo en tiempo, escúchame, y obraba milagros. ¿Sabe? Pero también la Biblia deja ver que era un evento limitado, aunque era sobrenatural, era limitado, porque solo sanaba a uno, el que primero cayera al agua. Ahora escuche, piense usted, si de segundo se tiraba un cojo, si de tercero se tiraba un ciego, ¿cuántos se ahogaron en ese estanque? Porque solo sanaba a uno, al primero. ¿Sabe? Mucha gente muere en el intento de alcanzar algo, porque solo pocos tienen la oportunidad. Y aquí en este caso dice que Juan escribe que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Sí era un evento sobrenatural. Sí, los estudiosos de la Biblia dicen que sucedía un evento sobrenatural, pero solo sanaba al primero. Solo sanaba al que primero entrara. Pero era una multitud, pero era mucha gente.
Pero en cuanto ese evento era sobrenatural, era limitado. Solo para una persona era ese evento. Y Jesús, en su misericordia, porque Él tiene amor para todos nosotros, porque Él tiene poder para sanarte a ti, tiene poder para bendecirnos, tiene poder para ayudarnos. Escúchame, Cristo no es, el poder de Cristo no es para sanar a uno solo, sino para sanar a todo aquel que cree que Él puede sanarle. Y dice la palabra del Señor que Jesús de manera inmediata identifica a un hombre con una condición especial. Un hombre que por más que lo intentara, jamás recibiría sanidad. Un hombre que por más que se moviera, jamás iba a poder ser sano. Llevaba 38 años. Parece ser que lo tiraban allí en la mañana o que ya le habían hecho una casita en el lugar. Pero él dice, no tengo quien me mueva ya. O sea que este hombre no tenía otra oportunidad o no tenía una ocasión. ¿Sabe qué hacía el Señor con usted y conmigo? Cuando Jesús ve que no hay otra opción, que nosotros no podemos valernos por nosotros mismos. Porque ninguno de nosotros podemos valernos por nosotros mismos. Dependemos del amor de Dios. Dependemos del amor del Señor. Dependemos del poder del Señor. Y Cristo, al identificar a este hombre que por más que lo intentara jamás alcanzaría su objetivo, su condición de paralítico no se iba a permitir. Era imposible que este hombre llegara al estanque. Escúchame, muchos de nosotros, cuando todo estaba perdido, cuando habíamos intentado muchas cosas, cuando habíamos buscado varias opciones, cuando tocábamos una puerta o tocábamos otra y nadie podía ayudarnos, vino Cristo a nuestra vida. Vino Jesús a nuestra vida. Vino Jesús a traer una solución que solo Él puede darte. Vino Jesús a traer una solución que solo Él puede darnos. Cristo trae solución. La primera es la salvación eterna. Pero después viene y trae sanidad. Muchos de nosotros estábamos paralíticos en el mundo, muertos al pecado. Pero vino Cristo y trajo salvación. Vino Cristo y trajo sanidad. Quizá en medio de muchos, donde no había posibilidad de movernos, donde estábamos siendo atacados. Escúchame, no sé cuál es tu condición en este día, pero hoy yo te digo, el Señor puede traer una solución a tu problema, a tu necesidad. Él siempre, escúchame, Jesús siempre mirará a aquellos que no pueden solucionarlo por sí mismos. Aquellos que a pesar de haber intentado, no tienen la condición para lograrlo. Aquellos que a pesar de haber intentado, no pueden hacerlo. Y mira a este hombre en el estanque y lo observa. Y dice la palabra del Señor que cuando Cristo lo ve en el versículo 6, acostado, imagínense a qué hora llegaba este hombre allá. Jamás. Dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Escúchame, Cristo conoce tu oración desde que la empezaste a hacer. Pero también conoce tu necesidad desde que la empezaste a sufrir. Él sabe y conoce nuestros tiempos y nuestra condición. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? En otras palabras, ¿tú qué quieres? Y es la pregunta que el Señor te hace hoy. ¿Tú qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que pase? Porque Cristo siempre se fijará en aquellos que necesitamos de Él. Siempre estará pronto a socorrernos, a derramar de su gracia y su favor sobre nosotros, a bendecirnos, a cuidarnos, a guardarnos. Siempre cuando el Señor viene a nosotros, escúchame, Jesús no viene buscando que usted y yo le hagamos favores a Él.
Él viene para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Él, siendo en forma de Dios, dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice que se despojó a sí mismo. O sea, Él mismo tomó la iniciativa de despojarse de su condición de Dios para tomar forma humana, para tomar forma de hombre. Dice que se tomó forma de hombre. Dice que estando en la condición natural de hombre, dice que fue obediente y se humilló por usted y por mí hasta lo sumo. ¿Sabe por qué? Por amor. Él sabe qué necesita usted y qué necesito yo. Y Jesús, cuando ve a este hombre postrado, dice la Biblia, Él supo antes que el hombre le dijera cualquier cosa, ya Jesús sabía su condición. Ya conocía su condición. Porque Jesús siempre se fija en aquellos que necesitan. Porque su amor y su misericordia están disponibles para aquellos que quieran aceptarlo. Pero escúcheme, pero nunca impondrá su poder sobre alguien que rehúse aceptarlo. Ese es el gran amor del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice la Biblia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él. ¿Sabe qué es eso? Misericordia. ¿Sabe qué es eso? Amor. ¿Sabe qué es eso? Que el Señor no violenta tu condición, no violenta tu libre albedrío. Eres tú y soy yo quien tenemos que decirle, Señor, al escuchar el toque del Señor, decirle, Señor, entre a mi vida. Y sabe que Jesús se acerca a este hombre, pero Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Sabe por qué? Porque hay personas que aunque estén enfermas, no quieren ser sanas. Se han acostumbrado tanto a su condición que no quieren ser sanas. Por más que el Señor esté tocando. La Biblia dice que al Señor iba y lo apretaban, iba una multitud y solo una mujer pudo sacar el poder del Señor para ser sana. Porque hay mucha gente que está en condiciones críticas, físicas, espiritualmente, y que conocen que en Cristo hay salvación, pero no quieren ser sanos. Porque somos nosotros quien por la misericordia de Dios decidimos o no que Cristo entre a nuestras vidas. Estoy a la puerta y llamo. Jesús no entra a la fuerza. ¿Sabe? Por eso decimos, pero si le he predicado, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no acepta a Cristo? Y muchas veces decimos, Señor, tócalo. Y quisiéramos que el Señor como que le cambiara la mente así. No. Yo estoy a la puerta y llamo. Porque el Señor no violenta lo que nos dio, el libre albedrío. Si fuera así, vana sería nuestra fe. Todo se convierte en y punto, diría el Señor. Y ese hombre, Cristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Y cualquiera diría, como dice mi sobrina, obvio. ¿Cierto? Es obvio. Es más, puede decir, ¿para qué pregunta? Señor, no está viendo, ¿para qué pregunta? Escúchame, el Señor conoce la condición del ser humano, mas sin embargo dice, estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre. Y mire la respuesta de este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua,
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Miremos la respuesta de este hombre ante la pregunta de Jesús. Está dando una respuesta a algo que Cristo no le preguntó. Y a veces somos así con el Señor. Ante una pregunta, ante el título del mensaje, ¿qué es lo que quieres? Yo no sé qué tipo de respuesta diste en tu mente. Pero aquí Jesús le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Y la respuesta que este hombre da es, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Miremos la respuesta de este hombre. Porque estaba tan centrado en su problema que omitió varios detalles en la respuesta. Y a veces nosotros nos centramos tanto en nuestros problemas que omitimos detalles en la oración, que omitimos detalles al responderle al Señor, que nos equivocamos cuando el Señor viene y nos pregunta ese título, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Escúcheme, varios detalles, vamos a ver 3 o 4 detalles aquí que él omitió. Primero, el primer detalle que él omite, que la pregunta era si quería ser sano o no. La pregunta no era si él podía llegar al estanque o no. La pregunta que Cristo está haciendo es, ¿quieres ser sano? Y la respuesta de este hombre, Señor, no, es que mire aquí allá cómo está, mire la multitud. No. ¿Sabe que a veces nos enredamos al responderle al Señor? Que a veces nos enredamos al hacer una oración y que empezamos a decirle al Señor es lo difícil que es alcanzar la bendición y no decirle, Señor, tú tienes el poder para sanarme. Señor, tú tienes el poder para bendecirme. Señor, tú eres el omnipotente. Este hombre omite ese detalle y el primer detalle que omite es que no entiende la pregunta porque la respuesta es incorrecta. Lo segundo, escúcheme, lo segundo es que era evidente que Jesús estaba viendo la condición. Cristo estaba viendo la condición. Escúchame, Señor, el Señor sabe tu condición. El Señor conoce tu condición. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo que te está pasando. Él sabe lo que te está sucediendo. Y este hombre le dice, Señor, no alcanzo a llegar. No, él está omitiendo que Jesús le pregunta y quiere ser sano, pero que ya Cristo conoce su condición. Está acostado, está postrado, está paralítico. Jesús está viendo la multitud, cojos, ciegos, paralíticos, enfermos, leprosos también habían allí. Y este hombre lo que le responde al Señor es, Señor, y empieza a contarle la historia. Sabe que a veces nuestras oraciones, más que confiar en lo que el Señor hace, se basa en nuestro problema. Y empezamos a narrarle al Señor la historia de nuestra vida. Cuando la Biblia dice que el Señor nos entretejió en el vientre de nuestras madres, escúchame, antes que usted y yo nos conociéramos, ya el Señor nos conocía. Todos los tiempos los conoce el Señor. Y hay cosas que Dios quiere hacer contigo, pero hay cosas que tú tienes que estar dispuesto a que Dios las haga contigo. Señor, mira mi condición, no tengo quien me meta en el estanque. ¿Y acaso el Señor le estaba preguntando que por qué no se metía al estanque? ¿Qué será la pregunta? ¿Por qué no te metes al estanque? No. Le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Y ese hombre estaba diciéndole, es que no tengo quien me meta. Era obvio, ahí sí vuelvo y tomo lo de mi sobrina, era obvio que Jesús sabía que él no podía meterse. Escúchame, hay cosas que tú tienes que te han impedido cumplimiento de promesas, pero que Cristo sabe que las tienes, pero que Él tiene el poder para ayudarte y para quitártelas.
Lo tercero que este hombre omite es quién era Cristo. Porque lo más seguro es que por lo menos con Cristo iban dos más. Por lo menos iba Pedro y Juan. Y eso que a Jesús lo seguía una gran multitud. Porque venía de unos milagros. O sea, cuando Cristo entra, no se ha identificado qué fiesta es, pero hay algunos que creen que era la fiesta del Pentecostés. O sea, había una multitud alrededor de Jesús. Jesús en su ministerio fue muy visible, porque era un ministerio de milagros, de resucitar muertos, de sanar enfermos, de devolver la vista a los ciegos. O sea que Cristo era un rabino, era un maestro de la palabra. Era muy visible, los rabinos eran muy visibles. O sea que Jesús no apareció solo donde estaba el paralítico, sino que por lo menos Pedro estaba a un lado y Juan estaba al otro. Pero este hombre omite que le está preguntando un maestro de la palabra, que le está preguntando un rabino. Este hombre omite eso, que Cristo era alguien importante, que el que le estaba preguntando no era otro paralítico, que se arrimó un hombre ahí con poder y autoridad y le dijo, ¿quieres ser sano? Pero a veces nos centramos tanto en el problema y omitimos que al que seguimos tiene poder y autoridad para sanar, para liberar, para bendecir. Este hombre estaba allí, o sea que este hombre estaba allí porque ya se había acostumbrado a su condición. Sabe que a veces nos acostumbramos a sobrevivir aunque seamos hijos de Dios. Hermano, ¿cómo está? Pastor, ahí tratando de sobrevivir. No me vaya a contestar así, hermano. Allí tratando de sobrevivir, no. Jesús vino para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, no para sobrevivir. Y ese hombre se había acostumbrado a su condición, no le importaba ya su condición, no entendió la pregunta, no le importaba quién le estaba preguntando, no sabía que era un maestro de la palabra que le estaba preguntando, porque quizá usted y yo no percibimos, no entendemos que es un rabino, pero ellos sí sabían quién era un rabino, el poder y la autoridad que tenía. Y que no andaba solo, por lo menos alrededor de Cristo andaban 120 personas de manera permanente. 120. Y venía la multitud y llegaron y se dirigieron a él. Y ahora este hombre empieza a echarle cuentos al Señor. Cuando le está diciendo, ¿quiere ser sano? Ya se había acostumbrado a su condición. Porque por su confesión, él decía que por más que lo intentara, no lo lograría. No puedo llegar, no lo logro. Y a veces, aunque llegamos a los caminos del Señor, seguimos en la misma condición. No avanzamos. Antes parece que fuésemos retrocediendo. Cuando la Biblia dice que cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, seremos más que vencedores. Que aunque en el mundo tengamos aflicciones, Jesús dice que confiemos porque Él venció al mundo. Ese es el poder del creyente. Esa es la fe en Cristo. Puede ser que todo no me salga, pero tengo la convicción de que voy a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Puede ser que todo no me salga, pero tengo la convicción que Jesucristo venció por mí en la cruz del Calvario. Por más que lo intentara, este hombre no creía que pudiese lograrlo. Pero mire la diferencia de lo que dice Marcos en el capítulo 10, versículo 46. Mire la diferencia. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. ¿Sí sabe? A Jesús siempre lo seguía multitud. Es que Jesús a todo velorio donde lo invitaban resucitaba a los muertos.
Llegaban enfermos y se sanaban. Los ciegos veían, los cojos andaban, los mudos hablaban. Ese era un ministerio en donde andaba multitud atrás del Señor. Y mire que dice que llegando a Jericó, iba una gran multitud y Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Biblia, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Cristo, deteniéndose, mandó llamarle, porque la Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí, que yo te responderé. Levante sus manos conmigo y diga: Señor, yo creo que mi clamor tendrá respuesta. Amén. Y dice que este hombre, a pesar de que lo reprendían para que callase, clamaba mucho más. Escuche, es un hombre ciego, no está viendo físicamente a Cristo, pero escuchó de Cristo. Escuchó del Señor: Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, que este hombre, a diferencia del otro, sabía que Cristo era misericordioso. Entonces Cristo se para, lo manda a llamar al ciego y le dice: bueno, cuando ellos ven que ya lo llamó, ten confianza, levántate que te llama. Ahora sí, ahora están a favor de él. Y dice que entonces él arrojó la capa y se fue y se levantó y vino. Y respondiendo Cristo le dijo, escuche, la misma pregunta que le hizo al del estanque Betesda. La misma pregunta le hace el Señor: ¿qué quieres que te haga? Al otro le dijo: ¿quieres ser sano? Lo mismo, es obvio. Lo mismo, un enfermo quiere sanar. Y aquí al ciego le dice: ¿qué quieres que te haga? Imagínese a Bartimeo diciéndole: Señor, llevo 20 años con esa capa, no la he lavado hace 20 años, me sientan en el mismo butaco, no me dan plata. Imagínese Bartimeo contándole la historia a Cristo y ya él la sabía. Pero ¿sabe? Este hombre le dice, cuando Jesús le hace la pregunta: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Sabe? Hay oraciones que hacemos nosotros, pero no las hacemos de manera correcta, porque no hay un conocimiento correcto del Señor, porque no atendemos a la palabra de Dios, porque traemos una respuesta incorrecta, porque Jesús no viene a preguntarte, ni a ti ni a mí, ni viene a decirte: cuéntame tu historia. Él no viene a hacer eso. ¿Sabe por qué no hace eso? Porque Él conoce tu historia. Él conoce mi historia. Él sabe quién eres tú. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, 25, 26, porque a los que antes conoció, o sea, ya nos conoció. Cuando Jesús llega a este paralítico y le pregunta si quería ser sano, ya Jesús conocía su condición. Y ahora llega Bartimeo y le dice: ¿qué quieres que te haga? Porque Cristo sabe que tenemos necesidades. ¿Cuántos tenemos necesidades aquí? Él sabe que tenemos necesidades. Pero Él suele preguntar: ¿qué quieres que te haga? Él suele preguntar: ¿quieres ser sano? Él suele preguntar: ¿quieres ser prosperado? ¿Quieres bendecir? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres tener una vida abundante? Jesús suele preguntar, porque Él mismo enseñó la oración y termina diciendo: pero no sean como los gentiles que creen que por sus muchas repeticiones van a ser oídos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se lo pidas. Pero el mismo Jesús dice en Mateo 7: pedí
se os dará. Por eso Él pregunta, y por eso el Señor hoy te pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Tú qué quieres para el año 2023? ¿Tú qué quieres para este resto de año? ¿Tú qué quieres para tu casa? ¿Tú qué quieres para tu familia? ¿Tú qué quieres para tus hijos? ¿Tú qué quieres? Este hombre, de manera rápida y enérgica, le dice: maestro, que recobre la vista. Eso es lo que quiero. Quiero ver, tengo un problema, tengo una limitación. Y sé que tú tienes el poder para sanarme. Sé que tienes el poder para restaurarme. Sé que me puedes dar nuevamente la vista. A diferencia de ese hombre paralítico, Bartimeo no estaba en el estanque. Bartimeo no se había acomodado. Bartimeo más bien se hizo en el camino por donde un día tendría que pasar Cristo. ¿Sabe? Porque Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y hoy el Señor te dice: hay cosas que quizás han pasado años y tú no los has podido solucionar. Que quizás has estado luchando por alcanzar metas o proyectos. Pero yo tengo el poder, dice el Señor, para traer una bendición a tu casa, una bendición a tu familia, una bendición a tu vida. Qué diferente es la respuesta de alguien que ha escuchado y creído en Jesús. Qué diferencia es la respuesta de alguien que está convencido que en Cristo hay poder para sanar, para libertar y para bendecir. Mire lo que dice Juan 5, versículo 8, que Cristo le dice al paralítico, a pesar de que ese hombre da una respuesta totalmente contraria. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo y esos cojos se tiran, esos ciegos también, y esos otros paralíticos que andan más rápido que yo se tiran. Pero Jesús, en el 8, no le, escuche, ni le hizo caso a lo que estaba respondiendo este hombre. ¿Sabe qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe? El poder de Dios está disponible aún, escúcheme, para que lo lleve en su corazón. El poder de Dios está disponible aún para aquellos que no tienen la respuesta adecuada a las preguntas del Señor. Si está disponible para ellos, ¿cuánto más para aquellos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador? Si para personas que aún contestan de manera equivocada está disponible el amor y la misericordia de Dios, ¿cuánto más para aquellos que decimos: Señor, yo creo que tú tienes el poder? Señor, yo creo que tú puedes sanarme, que tú puedes restaurarme, que tú puedes cambiarme, que tú puedes ayudarme, que tú puedes ayudar mi casa, que tú puedes ayudar a mi familia. Señor, yo creo que aunque este año 2022 no fue lo mejor, yo creo, Señor, que estos días que faltan tú puedes obrar un milagro en mi casa. Yo creo, Señor, que el año 2023 será mi año, será un año de bendición. Señor, yo creo que aunque yo he luchado por muchos años, he tocado una puerta y la otra por la condición que he vivido, yo creo, Señor, que tú puedes hacerlo, puedes solucionar mi problema, puedes traer otro tiempo. ¿Cuánto más la misericordia y el poder de Dios estará a favor de los que le creemos? Si aún aquellos que contestan de manera inadecuada reciben por el amor y la gracia de Dios, el favor de Dios, ¿cuánto más sobre aquellos que creemos que Cristo es nuestro Señor, que estamos seguros y convencidos? ¿Cuánto más? Señor, conozco que todo lo puedes. Es un tiempo propicio para que le digas al Señor: Señor, conozco que todo lo puedes, aunque mi condición no es la mejor,
Conozco, Dios, que tú lo puedes todo, que tienes amor para bendecir mi casa. Señor, sé que aunque he luchado por años con esto o con lo otro, tú puedes bendecirme. Tienes amor para hacerlo, tienes poder para hacerlo, porque tú, Señor, lo hiciste por mí hace 2000 años en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre.